Hola a todos, es un gusto para nosotros estar acompañándolos hoy en el evento de No for One por controles, sistemas de control industrial 2024. Para este caso vamos a estar acompañándolos junto con Enzo Gallero de CyberArk. Vamos a estar hablando sobre Secure Remote Access y bueno, esperemos que el contenido que nosotros tengamos para ustedes para el día de hoy haga mucho sentido y vaya muy en la línea de lo que están buscando para la protección de sus ambientes y entornos en ciberseguridad. Inicialmente, pues me voy a presentar. Mi nombre es Cristian Olarte. Hoy en día trabajo como Senior Security Architect. Tengo más de 12 años de experiencia en todo lo que es generación de proyectos e implementación de proyectos de ciberseguridad. Y bueno, la idea es que los pueda estar acompañando con algo de esa experiencia y ese conocimiento para poderlo compartir con ustedes. Claro, claro. Gracias, Cristian. Bueno, por mi lado, Enzo Gallero, CyberArk, más de 7 años en la compañía, trabajando aquí duro en la parte de ciberseguridad. Y justamente hoy día venimos a poner esta experiencia y este valor en esta presentación enfocada, ¿cierto?, a las arquitecturas de OT y básicamente ver cómo poder entregar valor y seguridad en estos ambientes. Así que, bueno, Cristian, sin más palabras, te paso aquí la posta para seguir y continuar la presentación. Excelente, Enzo, muchas gracias. Entonces, pues vamos a desarrollar una agenda en lo que estamos hablando de nuestra presentación conjunta. Vamos a hablar de unos desafíos, vamos a hacer una pequeña introducción previamente también a todo lo que es ciberseguridad en OT. Luego de esto, pues vamos a hablar de la solución de CyberArk, de cómo abordar esos casos de uso particulares para los entornos de OT. Vamos a hablar de esos casos de uso ya un poco más detallados, con algo de demostración que Enzo nos va a enseñar. Y finalizando, pues vamos a hablar de los servicios y un modelo operativo de cómo poderlos apoyar un poco en esa transición y en ese camino para poder adoptar este tipo de soluciones. Inicialmente, entonces, hablaremos algo de introducción de ciberseguridad OT. Realmente el objetivo siempre de la ciberseguridad OT es garantizar que un sistema de control industrial tenga un nivel de protección y un nivel de resiliencia que sea capaz de manejar esos problemas que se le presente. Todo esto se traduce inicialmente en algo tan sencillo pero tan rotundo como es la continuidad operativa. Entonces, aquí es donde es importante que cada organización necesite abordar y gestionar esos riesgos, ya sean internos o externos, que tengan sobre sus ambientes OT. Para ello, pues es importante visibilizar siempre cómo reducir el impacto en las operaciones, cómo reducir la probabilidad que se materialice algún riesgo y evidentemente, pues habrá que tomar medidas y controles específicos que nos ayuden a considerar eh, cómo subir ese perfil de seguridad en mis entornos de OT. Para ello, entonces, importante que visualicemos cuáles son las prioridades en ciberseguridad para IT versus las prioridades en ciberseguridad para OT. Evidentemente, aquí lo más importante para el mundo OT va a ser siempre el tema de disponibilidad, el tema de la integridad, es decir, todo lo que me garantice que la operación y que las organizaciones van a seguir estando activas, esa continuidad operativa que me garantice siempre estar en producción, siempre estar en movimiento, prestando el servicio para lo cual mi organización está funcionando. Entonces, esto es un paralelo, esto es importante que se vea porque no son los mismos apetitos de riesgo, no son las mismas necesidades versus lo que conocemos habitualmente en lo que es ciberseguridad en IT. Esencialmente, pues es importante también que conozcamos cuáles son esos modelos de marco lógico donde podemos comenzar a segmentar, a dividir o a identificar cuáles son esas partes de la red donde puedo tener posibles controles, donde puedo aplicar controles compensatorios, donde puedo aplicar todas esas partes de adopción de arquitectura guiada sobre las diferentes partes de la red, ¿sí? Empezando por esa parte fronteriza del DMZ, que es la frontera entre mi zona IT y mi zona OT, ¿sí? ¿Qué controles debería yo aplicar allí? Controles a nivel de identidad, controles a nivel de segmentación, diferentes temas a nivel de ganar visibilidad dentro del marco del proceso de operación de mis servicios y luego ya ir descendiendo a los niveles inferiores, ¿no? La parte de operaciones, la parte de control, la parte de los procesos, hasta llegar netamente a lo que es la operación de mis diversos controles de nivel de tipo industrial, ¿vale? Eh,
es importante también que comencemos a hablar de cuáles son esos desafíos a nivel de acceso remoto y cuáles son esas buenas prácticas que me van a ayudar a afrontarlos. Inicialmente lo que debemos hacer es comenzar a identificar quiénes usan esos sistemas de control industrial, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos atachados, ¿sí? Evidentemente tenemos industrias de todo, tenemos transporte, tenemos generación de energía, manufactura, petroquímicas y tenemos una serie diferentes de equipos de control industrial, ¿no? Tenemos DSCs, tenemos PLCs, tenemos sistemas SCADA, tenemos IED, ¿sí? Cosas diferentes que evidentemente van a aplicar dependiendo del tipo de industria, dependiendo de la tarea específica. Ahora, ¿qué tipo de amenazas podría tener yo en el camino? ¿Sí? Podría hablar de una amenaza que me pueda impactar directamente a mi cadena de suministro, a mi supply chain. ¿Qué tipo de amenazas también puedo tener? Y es tener un acceso no autorizado a mis plataformas, ¿sí? Es ahí donde puedo tener también un problema grande de seguridad, que alguien tenga un acceso no concedido, un acceso no autorizado y que comience a ejecutar acciones en contra de la organización y de la operación de la misma. ¿Sí? Entonces, también comenzamos a ver que es un riesgo latente, los temas de los famosos insider, gente que está dentro de la organización y que puede llegar a tener incidencia en las operaciones y que puede comenzar a torpedear desde adentro, ¿sí? Hacer como un tema de cómo cambiar la operación en contra de la naturalidad de la misma. Y evidentemente, pues temas de amenazas de día cero, temas complejos que me lleguen a impactar dentro de la operación normal de mi entorno OT. Ahora, es importante que veamos cuáles son esos retos de ese enfoque legacy, oye, tener tecnología y temas legacy en los sistemas de control industrial. Tenemos una pobre visibilidad, tenemos una superficie de ataque que se incrementa día a día, no sabemos cómo detener amenazas avanzadas nuevas, todos los temas de complejidad en la escalabilidad de los diferentes puntos de las soluciones. Digamos que esas son cosas que se van presentando a medida que vamos cambiando en el escenario. eh, son varias cosas que tenemos que visualizar a nivel de esos desafíos que tenemos de control industrial. Tenemos la parte de los protocolos propietarios de cada uno de esos fabricantes de las soluciones que yo uso en mis entornos industriales, toda la parte que podemos tener que tiene que ver con el parcheo de sistemas operativos, de todo lo que tiene que ver con los sistemas legados que manejamos seguramente en las organizaciones. Muchas veces son legados, otras veces hemos tenido la capacidad de volverlos un poco hacia lo que es el escenario actual y ahora pues tener algo importante que es visibilidad centralizada, ¿sí? Muchos vendors, no hay unificación en la gestión y la administración. Y si a eso le sumamos todo el tema de reglamentaciones estrictas a nivel país, a nivel industria, pues vamos a comenzar a tener unos retos bastante importantes que mapear en la parte de ciberseguridad en OT. Existen formas en las que se puede apoyar todos los temas de adopción y mejorar el entorno y el perfil de seguridad en mi red OT, yendo desde lo más genérico, que es la implementación de mejores prácticas, haciendo un abordaje sobre la parte de NIST, sobre la parte de normas de compliance a nivel industrial, que son un marco de referencia, como la IS 62443. También hablar de cuáles son esos cumplimientos en obligaciones normativas, tanto internas como gubernamentales, ver cuál es ese cambio en innovación, en adopción de nuevas tecnologías que nos traen el día a día todo el tema tecnológico, y luego eso ya entra en lo que sí es materia de lo que no se puede negociar y es un tema de monitoreo, una respuesta a incidentes y remediación sobre mis redes OT, sobre mis plataformas y obviamente facilitar la administración de los sistemas ganando visibilidad para la toma de decisiones y ejecución de acciones, con todo lo que es la parte de diseñar una red homogénea con sistemas heterogéneos para poder centralizar. Tenemos una estrategia cero trust, donde aquí lo importante es decir que siempre va a existir un problema, pero también vamos a tener posibilidad de tomar acción y recibir algunos beneficios por hacer esa adopción, incluso de un modelo cero trust que pues es bastante confiable, es algo que nos ayuda como organización a tener varios puntos de vista y para ello pues lo que vamos a hacer es primero definir cuáles son esos resultados de esa adopción, vamos a hacer un diseño desde adentro hacia afuera
en lo que es la parte de red, determinar quién o quién necesita el acceso dentro de mi red OT y luego pues hacer la inspección y registrar el tráfico que está pasando dentro de mis redes OT. Digamos que eso a nivel de conceptos de diseño me ayuda a hacer ese onboarding a una arquitectura Zero Trust. Aquí tenemos, digamos, una segmentación, un modelo donde podemos visualizar en las diferentes capas cuáles serían esos puntos ideales a tener en cuenta desde los niveles 3.5 de MZ, ¿sí? Los controles que puedo tener, incluso allí haciendo una referencia especial a lo que llamamos Jump Server para el control de la identidad, gestionar la identidad de aquellos usuarios y personas que necesiten ingresar hacia los activos de la organización y luego pues ya descendiendo los niveles de operaciones, de control y de pues evidentemente todos los dispositivos de procesos y inteligencia. Entonces, es aquí donde podemos visualizar cómo transversalmente la identidad juega un rol súper importante en la adopción de un modelo Zero Trust para nuestras redes OT. Entonces, sin más preámbulo, ahora enseguida le voy a dar el paso a Enzo para que nos hable de la solución de CyberArk que nos puede ayudar a abordar y a solucionar estos desafíos. Claro que sí, Cristian. Muchas gracias por este preámbulo y por esta excelente introducción que nos va a ayudar un poco ahora a ver cómo CyberArk promueve sus, digamos, su solución en estos ambientes, ¿no? Vamos a partir de la base de que CyberArk en general está enfocado hoy día en la identidad, ¿no? Y en la red OT, por supuesto que hay muchas identidades que interactúan finalmente con muchos sistemas, entre ellos, obviamente, los sistemas de control industrial, los sistemas de TI, que muchas veces hoy día ya están absolutamente integrados, es necesario que estén integrados por razones operativas, etcétera. Y finalmente es donde ahí, donde el desafío de la identidad es donde CyberArk lo aborda de esta lógica, enfocado hoy día en la administración remota de estos sistemas de control industrial. Entonces, CyberArk tiene una plataforma de Zero Trust que básicamente permite eliminar por default la confianza implícita, cero, que es parte de una plataforma o de una solución con diseño Zero Trust. Y obviamente esto va a permitir que todas las sesiones que se hagan en, por ejemplo, en una adopción de una plataforma de control industrial que sea accedida remotamente o internamente, si se desea, ¿cierto? Permanezca con un monitoreo y una supervisión que garantice, ¿cierto? El control y la seguridad en este tipo de sesiones, sobre todo en el mundo de las redes de control industrial, que sabemos que muchas veces son a veces con sistemas más legacy, muy bien lo mencionaba Cristian ahí, hay muchos desafíos que hacer, pero obviamente hay que caminar también en una plataforma más moderna y en mejor seguridad. Entonces, CyberArk lo que tiene acá es básicamente un enfoque basado en el riesgo, ¿no? Hay usuarios o tipos de acceso que serán más básicos, que requieren un control más básico, pero cuando nosotros nos acercamos y llegamos finalmente al acceso remoto, ya sea para administrar un servidor, ya sea para conectarse a un sistema de control industrial que generalmente, ¿cierto?, están ubicados en el nivel 3.5, es donde nosotros proveemos esta plataforma de acceso segura, asegurando que la identidad, sobre todo de los terceros, ¿no?, que son muchas veces no empleados, pero que requieren una identidad, requieren una forma de acceder segura, es ahí donde nosotros entregamos una identidad de forma segura y un acceso muchas veces con sistemas privilegiados o con cuentas de altos privilegios a estos sistemas para que estos proveedores, estos colaboradores, muchas veces operarios o personas que se dedican a la mantención, ¿cierto?, tengan acceso seguro a estos sistemas y puedan realizar las actividades con los privilegios que requieran, siempre con esta lógica, ¿cierto?, de la visión de Zero Trust. Entonces, eh, básicamente, para redondear cómo funciona la plataforma CyberArk, voy a mostrar un caso de uso. Quería nomás mostrar un poco cómo es el flujo, ¿no? Cuando tenemos un proveedor externo, este se conecta a través de la plataforma CyberArk y que va a buscar este sistema destino, ¿no? Este sistema o este sistema de control industrial que quiero administrar. Como dije, esta es una plataforma con los principios Zero Trust. Para estos proveedores externos que, por ejemplo, no son empleados, nosotros no entregamos ni password, ni agentes, ni VPN. Se hace una autenticación básicamente biométrica con este usuario que le proveemos una identidad y de esta forma logramos conectarlo, aprovisionarlo en algún tipo de sistema o nivel de acceso que finalmente le va a permitir entrar
a administrar un sistema de control industrial de forma segura, supervisado y obviamente detrás de esto toda la lógica que se puede aplicar del User Behavior Analytics, de detectar patrones, ¿cierto? Y de ir mejorando el approach de la seguridad de este tipo de accesos. Pero como dije, importante, sin una VPN, sin un password, sin una máquina particularmente especial, sino que más bien asegurándolo desde el punto de vista de la identidad del usuario, quién es esta persona que le estamos brindando acceso. Y esto no sucede solo, funciona básicamente con una invitación. O sea, estos terceros, por ejemplo, vamos a suponer el caso que yo invito, ¿no? No es cualquiera, es básicamente una invitación a uno o varias personas que requieran este nivel de acceso y este nivel de acceso va a requerir que este usuario se registre, ¿cierto? Vamos a parte del principio Zero Trust, ¿cierto? Es registrar, por ejemplo, el dispositivo móvil y decir, bueno, vas a autenticarte con un teléfono o con un número, vamos a asegurar que ese sea tu número y vas a tener que registrarte para garantizar eso. También vamos a poder poner ciertas políticas. Por ejemplo, si requiere una confirmación antes de conectarse o requiere una confirmación antes de que pueda ser dado de alta, por ejemplo, si es un proveedor externo, qué días de la semana y qué tiempos horarios va a tener disponible para conectar. Puede ser todo el día, puede ser una operación 24/7, lo va a requerir, pero quizás son en personajes que requieren actividad de lunes a viernes por tema de mantención y se segrega un poco el ambiente o la ventana de acceso en ese periodo. ¿Ya? Entonces, este usuario externo va a tener, como dije, una aplicación de teléfono, la cual va a tener que registrar, ¿cierto? Autenticar para poder entrar en este modelo. Bueno, como arquitectura referencial, como bien lo mencionaba Cristian, nosotros actuamos básicamente al nivel 3.5, donde generalmente están la gran mayoría, si no todos, los sistemas de control industrial, entiéndase servidores de algún tipo, que es donde están las aplicaciones generalmente que son las que administran, ¿cierto? Los sistemas por detrás. Entonces, es en esa parte donde CyberArk, por ejemplo, puede proporcionar ahí un proxy o un bastión para que justamente desde ese único punto puedan ser accedidos estos target o estos sistemas que requieren los usuarios externos que estarían por fuera o que podrían ser, como dije, internamente también, en la misma sala de control. Si se quiere mejorar la seguridad y el approach de esas sesiones, también se puede hacer con la misma metodología, solamente que estando local. Acá la idea es, muchos de los desafíos hoy día son externos, ¿no? Por ahí muchos clientes me comentan, bueno, que estamos en un proyecto de hacer una sala de control virtual, ¿no? Donde ya no es físicamente en una zona. Entonces, bueno, ahí hay desafíos de sonido, desafíos de alerta y otro tipo de desafíos que obviamente tienen que estar cubiertos y visibilizados en un acceso remoto también, de forma segura y oportuno para estos usuarios. Pero bueno, como dije, parte de la plataforma es justamente hacer el just-in-time access, o sea, son accesos que se van a provisionar cuando el usuario lo necesite y se van a desaprovisionar o básicamente pueden estar anclados a un contrato, de tal forma que cuando expire este contrato, automáticamente estas identidades que tenían algún nivel de acceso sean puestas en pausa. Obviamente, si se quiere continuar con el contrato, se podrán volver a activar, pero de tal forma de que se autodesaprovisionen también de forma automática, que también es una buena práctica de la industria. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar el caso de uso en tiempo real, aquí que lo creamos especialmente para esta sesión, así que voy a mostrar cómo sería el caso de uso en la práctica, ¿ya? Entonces, acá la idea es que el usuario que requiera el acceso, por ejemplo, este persona externa a la compañía, nosotros le vamos a dar esta invitación al sistema, él se va a registrar y cuando quiera acceder va a autenticarse con el teléfono, el dispositivo que hemos registrado, ¿cierto? Con un código QR, en el mejor caso más la biometría que le dé el teléfono, puede ser un SMS, peor caso si el teléfono es muy antiguo, cosa que ya no van quedando mucho, y vamos a ponerle a este usuario tipo Bruce Lee, ¿no? Este va a ser nuestra identidad ficticia, demostrando que es un usuario externo a la compañía que no existe en el Active Directory y no debe existir. Entonces, este usuario tiene acceso a dos tipos de portales, como dije, estos sin VPN, sin nada, solamente con un browser e internet. Y por ejemplo, vamos a suponer que acá podría tener ciertas aplicaciones corporativas, no necesariamente el acceso a un sistema, puede ser una
un sistema interno, puede ser un sistema de transferencia de archivos, o puede ser que por alguna razón este usuario requiera, por ejemplo, la conexión a alguna sesión, no sé, de alguna nube pública, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, la idea es, este señor Bruce Lee, nosotros le vamos a dar un aprovisionamiento just in time, si se quiere así, en un sistema remoto, en este caso una consola de nube, donde vamos a poder aprovisionar la identidad de Bruce Lee de forma federada en el rol únicamente que estamos permitiéndole acceder para resolver alguna problemática. Como digo, esto es un ejemplo, puede ser cualquier aplicación web que se tenga interna o externa, donde podemos federar la identidad y también podemos poner ciertas restricciones. Por ejemplo, no queremos que este señor Bruce Lee, por su rol, inclusive aunque tenga el permiso, pudiese hacer ciertas cosas dentro de esta consola, podríamos llegar a limitar ciertas prácticas, ¿ya? O, por ejemplo, administrar algún otro tipo de plataforma web que sea más amigable hacerlo desde un portal single sign-on. Pero en la gran mayoría de los casos, lo que va a requerir Brunly es conectarse efectivamente a un equipo, a un sistema que esté dentro de la zona 3.5 y es ahí donde CyberArk a través de sus modelos de proxy, ¿no? Y proveyendo todas las capacidades de una sesión privilegiada o semi privilegiada o simplemente de usuario que requiere una supervisión, vamos a permitir que vea estas cuentas o estos sistemas donde vamos a poder darle, por ejemplo, un acceso a un servidor. En este caso podría ser cualquier tipo de plataforma de las que soportamos en CyberArk, que prácticamente son todas, y vamos a poder darle a Bruce Lee este acceso con un solo clic, simplemente dando clic en conectar. Acá puede ser que en este caso lo que estamos haciendo es mostrando que Bruce Lee, en este caso particular, su acceso no era permitido de facto, sino que él requiere una aprobación de un interno para poder acceder a este sistema. Entonces, justamente, como está configurado el flujo así, él va a pedir un acceso y alguien se lo va a tener que aprobar. Esto también es parte de las buenas prácticas y de los casos de uso que podrían ser requeridos, por ejemplo, por alguno de los compliance que nombraba Cristian, que son importantes hoy día mantener que los accesos sean supervisados, pero además sean aprobados, que podría ser un caso. Y vamos a ir, por ejemplo, al aprobador, que podría tener una aplicación de teléfono perfectamente. Acá lo vamos a hacer por la página web, pero si yo estoy fuera de la oficina y tengo que aprobarlo, lo puedo hacer de mi dispositivo perfectamente sin ningún problema. Pero básicamente la información es la que en este caso este usuario Bruce Lee ha subido, ¿cierto? La razón por qué quiere conectarse. También nos va a llegar un correo, obviamente, explicando, bueno, mira, aquí Bruce Lee requiere acceso por X, Y, Z caso, ¿cierto? Desde este lugar, de metadata, digamos, que es valiosa al punto de vista de seguridad, y por eso se necesita aprobar. Lo vamos a hacer acá, la aprobación del teléfono solamente mostraba que habían diferentes alternativas. Vamos a suponer que estaba yo, digamos, cenando, y yo tengo un perfil acá, ¿no? Perfil como aprobador. Obviamente, como toda aplicación, tendremos un PIN, ¿no? Como la aplicación del teléfono, para poder entrar también acá, validarme o biométricamente o con un PIN a la aplicación y vamos a revisar acá este request, ¿cierto? O este tipo de requerimientos sin tener que yo conectarme a una consola web o estar en la oficina, ¿no? Simplemente en mi teléfono voy a ver acá la información de Bruce Lee, exactamente lo mismo que acabamos de revisar en la consola web y vamos a probar desde el mismo teléfono, ¿cierto? Que este usuario tenga o no tenga acceso a este target o a este sistema que nos está pidiendo y obviamente por temas de auditoría también yo debiese quizás dar una razón por qué estoy aprobando, ¿no? Básicamente con fines de auditoría posterior, ¿no? Bueno, una vez que esto está aprobado por él o las personas que debiesen poder tener la capacidad de aprobar, este acceso ha sido garantizado, confirmado, y en este momento Bruce Lee va a poder conectarse a este sistema remoto sin más preámbulos, ¿cierto? Como dije, simplemente teniendo en cuenta que tiene que tener solamente un browser y tiene que tener solamente conexión a Internet. No necesita ni VPN, no necesita ni agentes especiales, ni equipos especiales. Básicamente, como dije, una validación biométrica que se hizo al principio. Y de esta forma a Bruce Lee le damos acceso a este target, a este sistema. Como dije, puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser, digamos, cualquier plataforma que CyberArk soporte y de forma segura, auditada, vamos a permitir que Bruce Lee desarrolle sus actividades
o su sistema de control industrial o el acceso a la plataforma que haya requerido para acceder a este tipo de casos de uso, ¿ya? Entonces, como ven, bastante versátil la plataforma desde este punto de vista. Tiene varios modelos de acceso, aplicaciones web o también directamente a sistema y va a depender un poco de los casos de uso que se requiera llevar adelante. Entonces, otro de los puntos que siempre son importantes en un sistema, como comentaba Cristian, de control industrial o en un sistema de industria es la disponibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si esto no está disponible? ¿Cómo seguimos operando la plataforma? Entonces, también tenemos una forma de acceso offline que obviamente garantiza que si hubiese el caso de que por alguna razón no está disponible la plataforma, porque que obviamente son de alta disponibilidad, pero obviamente podría existir un caso ahí, un pequeño blackout. Se puede configurar que en los casos que por alguna razón se corte o se caiga la plataforma, que se puede condicionar a que se corte el internet, para que no haya el abuso, ¿no? De que el usuario siempre tenga disponible una cuenta offline, digamos. En esos casos que se corte o haya indisponibilidad de la plataforma de CyberArk, el usuario va a poder, o ciertos usuarios también, obviamente autenticados previamente, tener acceso a esas cuentas, ¿no? A esas cuentas que van a permitir mantener la operación independiente de la plataforma de CyberArk. O sea, vamos a poner acá el ejemplo, ¿no? Yo me quiero conectar aquí a mi planta industrial y por alguna razón X esto está caído, no tengo acceso a la planta. Bueno, entonces me iré directamente al servidor donde necesito conectarme, ¿cierto? Vamos a usar una cuenta de emergencia que vamos a tener obviamente previamente guardada, sincronizada, actualizada con frecuencia y vamos a tener acceso en este caso, como dije, en los casos de emergencia, a este tipo de cuentas para poder usarlas directamente en el servidor o en el dispositivo que requiera autenticarme, porque acuérdense que CyberArk, además del acceso remoto seguro y todo lo que estamos viendo, es una plataforma de acceso privilegiado que guarda y custodia las credenciales de altos privilegios, como en este caso podría ser esta. Entonces, este es un simple ejemplo de cómo garantizamos que se cumpla la disponibilidad de la operación, digamos, manteniendo mecanismos que permitan continuar con la operación, incluso en caso de que la plataforma por X razón podría estar no disponible en ese contexto. Entonces, como dije, como un resumen a lo que hemos visto, acá independiente de las identidades que están a la izquierda, estas identidades necesitan acceso. Nosotros lo enfocamos hoy día en la parte de los terceros, ¿cierto? De las plantas industriales o de control industrial, que es un poco el foco de hoy, pero finalmente es cualquier sistema que esté y nosotros garantizamos que estos usuarios tengan una autenticación robusta, tengan un mecanismo de acceso seguro, sin VPN, ¿cierto? Y que permitan acceder a sus recursos. Y también parte de los puntos importantes de una plataforma moderna, cuando justamente ahí Cristian mencionaba de mucho tema que estamos saliendo los legacy, tenemos que construir plataformas modernas, perfecto. También es parte del monitoreo de la respuesta y la automatización. Entonces, la misma plataforma, además de entregar la sesión remota, además de poder permitir que a estos usuarios se les asigne una identidad temporal o permanente, etcétera, vamos a poder manejar toda esta metadata para tener también mejores approach con respecto a la seguridad, ir creciendo en la seguridad. Y esto va a permitir entender de dónde se hacen las autenticaciones, qué días de la semana, cuál es la línea base del usuario 1, 2, 3, de tal forma de poder empezar a aplicar políticas dinámicas con respecto al acceso o, por ejemplo, denegar un acceso en el caso que algún usuario se detecte sospechoso, ¿no? O sea, todos los usuarios van a ser marcados de alguna forma con algún tipo de riesgo o sin riesgo en base a su comportamiento, en base a ciertas metadatas, son más de 60 parámetros los que nosotros estudiamos para ir conociendo un usuario y tratar de entregar, ¿cierto? Un approach del nivel de riesgo y de tal forma de aplicar políticas dinámicas el día de mañana, como por ejemplo, como yo mostré, quizás todos los días puedo conectarme directo a los servidores sin mayor aprobación, pero el día que haya una duda en ese o un nivel de riesgo que se haya detectado por X razón, bueno, le va a pedir la aprobación de otro interno para que se pueda conectar al sistema. Y esas son políticas dinámicas que se hacen a partir de este modelo de entender y calcular el riesgo de los usuarios, ¿ya? Hay diferentes tipos de riesgos que tendrán que ver con el privilegio, el comportamiento, etcétera, etcétera. Obviamente eso se aprende con el tiempo y es parte íntegro de lo que
trae la plataforma de CyberArk. Y otro punto importante antes de ir cerrando de mi lado es la parte de los flujos. Acá hay muchas cosas que uno puede automatizar desde el punto de vista de crear mi propio flujo. O sea, yo mostré acá que podía aprobar, por ejemplo, en el teléfono con la aplicación de CyberArk, pero ustedes perfectamente pueden decir, no, yo quiero usar el Teams o el Slack corporativo y no quiero usar la aplicación de CyberArk. Perfecto. Puedes automatizar la aprobación creando estos flujos dinámicos e integrando tus propios sistemas a través de misma operación que permite de la plataforma crear estos flujos o al evento de detectar, por ejemplo, que un determinado usuario en una sesión de privilegio o en una sesión de un sistema de control industrial realiza cierta actividad que se pueda traquear, podemos gatillar un flujo para alertar, para cancelar la sesión o cualquier otra operación dinámica que queramos trasladar, digamos, con esta lógica de mejorar la seguridad de los componentes. Y como dije, estas respuestas pueden ser automatizadas, las pueden crear ustedes mismos. La verdad que es bastante sencillo y finalmente si la quieren llevar a un chat de Slack o de Teams o de cualquier otra aplicación que ustedes ya usen, tengan adoptada masivamente, pueden pasarle la misma metadata y tenerla en un sistema centralizado si ustedes quieren manejar esto de una forma más integrada. Así que bueno, de mi lado esto, aquí Cristian te paso la posta de nuevo para que termines nuestra sesión. Muchas gracias, Enzo, por toda esa explicación, explicar cómo funciona el modelo operativo con CyberArk para poder abordar estos desafíos de remote access sobre nuestras plataformas de control industrial. Y bueno, simplemente como última parte del modelo, hablar un poco de cuál es ese enfoque de seguridad efectiva que desde NetData estamos promoviendo para nuestros clientes. Ir siempre hacia adelante con una cultura de defensa activa en su infraestructura, en las redes y sobre todo en los usuarios. Y obviamente agregando capacidades de inteligencia artificial, teniendo plataformas integradas para la visibilidad, el monitoreo y la gestión. Y pues desde NetData pues trabajamos siempre con marcos de trabajo de referencia de primer nivel, ¿no? Siempre agregando nuestros servicios de valor con temas de adopción guiada en Zero Trust, temas de Cyber Security Mesh, temas de framework de NIST. Evidentemente para esto siempre vamos a tener personas, procesos y tecnología. Esto es inherente siempre en los procesos de adopción y operación. Y nosotros pues dentro de nuestros casos de uso manejamos un par de casos específicos para lo que es la industria de OT, ¿sí? 3.0, 4.0 y la construcción de una malla de seguridad de Cybersecurity Mesh. Entonces, evidentemente inicial, para el caso de 3.0 y 4.0, nosotros pues hemos construido algunas soluciones en las cuales podemos apoyarlos en toda esta parte de visibilidad del riesgo, en la parte de ayudarles en la continuidad operativa, para reducir esos impactos, para reducir las probabilidades de que se nos presenten todos los temas de materializar amenazas y riesgos que hayamos mapeado dentro de nuestra red. Entonces, eh, podemos visualizar primero, pues, cómo realizar procesos de asegurar la identidad, como bien lo hablábamos, dentro del segmento de la red 3.5, poniendo este bastión que hablábamos desde CyberArk, cómo poder hacer ese seguimiento a esas cuentas autorizadas, privilegiadas, hacer esa auditoría, las grabaciones de sesiones, todo el seguimiento a nivel de auditoría y luego todo el tema de segmentación, si lo necesitamos hacer a nivel de red, de los diferentes niveles, protección y luego para la construcción de las mallas de seguridad, qué soluciones nosotros podríamos aportar desde NetData para ir de la mano con ustedes en esa construcción y elevar esos perfiles de seguridad y adopción del riesgo para nuestras redes OT. Esencialmente es eso, que sepan que podemos apoyarlos, tenemos el conocimiento y la experiencia para ir hacia adelante con ustedes y bueno, que sepan que somos un aliado más en el camino junto con CyberArk para poderlos apoyar en estos retos de adopción de sistemas de control de acceso para las redes industriales. Eh, Enzo, muchas gracias, de hecho, por este espacio. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Si estamos abiertos a alguna inquietud, alguna pregunta, Claro. les agradeceríamos entonces que nos hicieran llegar. Muchas gracias.